En el día de hoy nosotros vamos a exponer un artículo que se llama Aplicaciones de los pulsos eléctricos de alto voltaje en la industria alimentaria. Mi grupo está conformado por Linda Mar Carrillo, Andy Dayana Vallada, Yaritza Fernanda, Daniela Alejandra y Marta Juliana y mi persona que es Dayana Rangel. Primero, como introducción, tenemos que los pulsos eléctricos de alto voltaje, o como son sus siglas, PERC, son una nueva tecnología en la industria de los alimentos que consiste en una aplicación intermitente de campos eléctricos y de alta intensidad y corta duración en un material colocado entre dos electrodos. Esta aplicación es utilizada en la industria de los alimentos para la inactivación microbiana y también para la transferencia de masa a través de las membranas celulares. Su mecanismo de acción, entonces ese tratamiento lo que va a hacer es una permeabilización de las membranas y también va a haber una electroporación que consiste en la aparición de poros en las membranas celulares. Hay varias teorías sobre el mecanismo de acción y una de ellas, y que es la que aparecía en nuestro artículo, la llamada teoría de la inestabilidad electromagnética. Entonces, la cual dice: la magnitud de este incremento está relacionada con la intensidad del campo eléctrico aplicado, el diámetro de las células e incluso la orientación de las células respecto a las líneas de fuerza del campo eléctrico aplicado. Como pueden ver en esta imagen, lo que consiste es que el incremento de cargas diferentes a ambos lados de la membrana provoca que aparezcan unas fuerzas de atracción electrostáticas que comprimen las membranas. Aquí lo que hace es que cuando se aplica o se supera el valor de 1 voltio, entonces la compresión de la membrana es tan intensa que provoca la formación de poros. Bueno, aquí dice que el número y tamaño de los poros formados depende de la intensidad del campo eléctrico y el tiempo de tratamiento. Es decir, la permeabilización de las membranas va a ser irreversible si el tiempo y la intensidad del campo eléctrico es bastante, entonces va a haber, la permeabilización va a ser irreversible. En cambio, si es en más corto tiempo y en menos intensidad de campo eléctricos, entonces va a ser reversible la permeabilización de las membranas. Esta permeabilización es utilizada para el campo de la biotecnología, sobre todo para la permeabilización de las células y para introducir diversas sustancias como por ejemplo proteínas, ADN, etc. y pues para facilitar la fusión celular. En la industria de la tecnología de los alimentos es utilizada para la inactivación microbiana y para mejorar la transferencia de masa. En cuanto a los aspectos técnicos del tratamiento por pulsos eléctricos de alto voltaje, encontramos determinados parámetros para su aplicación. Entonces, dentro de los principales parámetros de procesado para la aplicación de los tratamientos de pulsos eléctricos encontramos la intensidad del campo eléctrico, la forma y la anchura del pulso, el número de pulsos, la frecuencia, la intensidad del campo eléctrico, el tiempo de tratamiento, la energía específica, la temperatura. Pero entonces, como tal, los principales parámetros que se utilizan más en la aplicación de estos son la intensidad del campo eléctrico, el tiempo de tratamiento y la energía. 3. Bueno, en cuanto a la intensidad del campo eléctrico, encontramos que esta se encuentra representada por esta fórmula, donde nos dice que la intensidad del campo eléctrico es la diferencia del potencial existente entre dos electrodos dividida por la distancia entre los mismos, donde esta pues se puede expresar en kilovatios sobre centímetros. Además de eso, nos dice que al aumentar la intensidad también lo hace el efecto producido por la permeabilización de la envoltura de las células. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrica necesaria para lograr inactivar los microorganismos es bastante más baja que la necesaria para lograr la intensidad de campo eléctrica necesaria para lograr permeabilizar las membranas celulares eucariotas es bastante más baja que la necesaria para lograr inactivar los microorganismos. Entonces, aquí encontramos intensidades de campo eléctrico superiores e inferiores. En cuanto a las superiores, nos dice que para lograr inactivar microorganismos es necesario aplicar intensidades de campo eléctrica superiores a los 10 kilovatios sobre centímetros. Pero si se quieren aplicar tratamientos para conseguir una inactivación suficiente que garantice la calidad de los alimentos, es necesario aplicar intensidades de campo eléctricas superiores a los 25 kilovatios sobre centímetro. En cuanto a intensidad de campo eléctrico inferiores, encontramos que para permeabilizar células eucariotas y mejorar la transferencia de masa
es necesario aplicar intensidades inferiores a los 10 kilovatios sobre centímetros, que esto es suficiente para lograr crear poros irreversibles en las membranas. Bueno, en cuanto al tiempo de tratamiento, encontramos que es el tiempo en el que el alimento está sometido a un campo eléctrico de alta intensidad que viene determinado por el número de pulsos aplicados y la anchura del pulso aplicado. Esto depende pues, del tipo de pulso que se aplique. Entonces, dentro de los pulsos más comúnmente usados encontramos los pulsos de onda cuadrada y los pulsos de caída exponencial, pero pues también existe un tercer tipo que son los pulsos bipolares, solamente que para su utilización se requieren de equipos mucho más complejos, entonces por lo que se utilizan en menor cantidad. En cuanto a los pulsos de onda cuadrada, encontramos que pues estos son mucho más adecuados que los de caída exponencial, además de que en estos toda la energía eléctrica que se aplica al máximo campo eléctrico alcanzado durante la duración del pulso. Los estudios básicos de permeabilización de membrana por pulsos eléctricos de alto voltaje nos dicen que es mucho más efectivo utilizar los pulsos de onda cuadrada, pues ya que la intensidad de campo eléctrico y el tiempo de tratamiento son suficientes. Además que los pulsos de caída exponencial nos dicen que para alcanzar el máximo voltaje, este va disminuyendo exponencialmente a lo largo del tiempo. 3. Además de que se trata de una energía eléctrica que únicamente pues, contribuye al calentamiento de los productos que son tratados. 3. Bueno, y en cuanto a energía específica, encontramos que este es un parámetro cuyo valor se integran varios parámetros de tratamiento como la resistencia de la cámara de tratamiento, que pues esta depende de las dimensiones y de la conductividad del alimento, la intensidad del campo eléctrico y el tiempo de tratamiento. El parámetro resulta útil solamente cuando se utilizan pulsos de caída exponencial, pues por lo anteriormente dicho. A pesar de ser considerada pues, la influencia de la intensidad del campo eléctrico, cuando utiliza este parámetro para definir un determinado tratamiento, es necesario indicar además la intensidad de campo eléctrico pues, aplicado. En cuanto a la energía aplicada en un tratamiento de pulsos eléctricos de alto voltaje, encontramos que pues, se encuentra representada por esta fórmula, donde R, pues en este caso, nos dice que es la resistencia eléctrica de la cámara de tratamiento, B, que es el voltaje aplicado, y T, que es la duración del pulso. El conocimiento de la energía específica del tratamiento es interesante para conocer los requerimientos energéticos del equipo, también para estimar el coste del procesado y para comparar desde el punto de vista del gasto energético esta tecnología con otras tecnologías pues, de procesado que se utilizan. Equipo de generación de pulsos eléctricos de alto voltaje. Sus principales componentes. Básicamente, para generar pulsos eléctricos de alto voltaje es necesaria la carga de un condensador con corriente eléctrica continua por medio de un generador eléctrico de alto voltaje y su descarga intermitente en intervalos de un tiempo en orden de microsegundos en una cámara de tratamiento. El generador de pulsos eléctricos de alto voltaje. El generador de pulsos eléctricos de alto voltaje está constituido por un generador de corriente eléctrica continua de alto voltaje y un condensador y un interruptor. El generador de corriente eléctrica continua transforma la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua con la que se carga el condensador. El condensador es el almacenamiento de energía para que se descargue mediante la cámara de tratamiento. Y este tiene un interruptor. El interruptor permite el paso de la corriente eléctrica desde el condensador hasta la cámara de tratamiento. La cámara de tratamiento es el lugar donde se localiza el producto a tratar. Básicamente consta de dos electrodos. Uno de ellos es conectado al condensador a través de un interruptor y el otro es a tierra. Se dice que existen dos interruptores, uno que permite el paso de la corriente pase parcialmente y otro que se descargue totalmente. El tratamiento consiste en la aplicación de
el alimento aquí se sitúa entre dos electrodos, uno de tierra y el otro de alto voltaje, y entre ellos se genera una diferencia de potencial. Esto hace que se forme un campo eléctrico en el producto. Estos tratamientos provocan un fenómeno conocido como electroporación que conduce el aumento de la permeabilidad de las membranas celulares, tanto en las células eucariotas como procariotas, mediante el campo eléctrico. Bueno, aquí está la tecnología, es atractiva ya que es una iniciativa de una... Ahí le cortan. Ah. Esta tecnología es atractiva ya que inactiva microorganismos, también pasteuriza alimentos a temperaturas que no afecten las propiedades de los mismos y permeabiliza las células eucariotas con el fin de mejorar procesos de transferencia de masa en la industria alimentaria. Este proceso tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que se trabaja a bajas temperaturas, también es un suplente de la pasteurización convencional, los alimentos tienen un mínimo procesado y tiene un mayor aporte nutricional, también puede ser utilizado para la pasteurización de líquidos como zumos, leches, vinos y sin usar ningún aditivo. Bueno, en las desventajas es que tiene un alto costo, no es efectivo para esporas, se requiere de refrigeración post-tratamiento y no se puede aplicar a alimentos sólidos. Solo se ha conocido un tratamiento que ha sido la pasteurización de zumos de frutas. Sin embargo, se han ido desarrollando nuevas tecnologías, especialmente en equipos, para que este tratamiento sea un método convencional, que sea habitual en la industria alimentaria, no solo en el tratamiento de líquidos, sino también para la mejora de la extracción de componentes intracelulares de interés en la industria alimentaria. Aplicación de los PEA para la conservación de los alimentos. El método más utilizado actualmente para la inactivación microbiana y las enzimas presentes en alimentos es el calor. Mediante este se pueden obtener alimentos más seguros y prolongar el tiempo de conservación. Se han visto que estos procesos pueden modificar las características organolépticas de los mismos, por lo tanto es recomendado, aplicar este tipo de tratamientos, pero también se han visto estudios donde han buscado alternativas para reemplazar estos procesos para poder aplicar mejor estos tipos de procedimientos. Bueno, dice que la eficiencia de inactivación de los PEA para la inactivación de microorganismos depende de los factores intrínsecos del microorganismo y de los medios de tratamiento. Se dice también que este alcanza una temperatura ambiente, por lo cual es parecido a los procesos de pasteurización en alimentos líquidos. También dice que esta tecnología puede ser utilizada para reemplazar procesos de pasteurización, más no de esterilización. Los zumos de frutas serían los productos más indicados para la aplicación de estos procesos, ya que cuando el zumo de fruta es tratado, estas bacterias mueren y alcanzan los niveles de inactivación adecuados para la higienización del producto. Y como conclusión decimos que los PEA son los procesos más recomendados, ya que estos no afectarían las características organolépticas de los productos y pues sería una buena opción para prolongar la conservación de estos mismos. Aplicación de tratamientos PEA a procesos de transferencias de masa. Bueno, en los años 80 la tecnología de los PEA se utilizaba generalmente en el campo de la biología celular. Más que todo en objetivos como para la transferencia de genes, la electrofusión de células y la electrodifusión de proteínas. Ya en los años 90 se comienza a investigar en profundidad la aplicación de los PEA para mejorar procesos de transferencia de masa en la industria alimentaria,
Estas investigaciones fueron lideradas por el doctor Connor de la Universidad Técnica, Investigaciones en la mejora de estos procesos de transferencia se han centrado en procesos tanto por difusión como por presión de compuestos de interés en la industria alimentaria, como el azúcar y los colorantes naturales. En esta gráfica vamos a observar la influencia de la intensidad del campo eléctrico. O sea, esta es un ejemplo que se le hizo al colorante natural de la remolacha llamado betalaína, y aquí podemos observar que a medida de que va aumentando los kilovoltios, pues va a ir aumentando la cantidad de miligramos del colorante que será extraído de la fruta o en este caso del vegetal. 3. A continuación se mostrará un video en el cual se aplicarán estos procesos a un tratamiento de vinificación.